El triage, por Juan David Gómez Alape. Dentro de esta breve charla de triage vamos a ver dos puntos importantes a discutir: qué es y cómo se clasifica. El triage va a ser un sistema de selección y de clasificación universal de los pacientes en los servicios de urgencias, basados en sus necesidades terapéuticas y los recursos disponibles para atenderlo. ¿Sí? ¿Qué necesidades terapéuticas? Pues el motivo de consulta por el cual el paciente va a urgencias, ¿sí? Unos síntomas que nos va a referir el paciente, unos signos que son los que vamos a encontrar en el paciente y los signos vitales. A través de esto, pues de estos tres parámetros vamos a poder clasificar al paciente dentro de este sistema para poder así, como dice, gestionar el riesgo clínico y poder manejar adecuadamente y con seguridad los flujos de los pacientes cuando la demanda y las necesidades clínicas superan a los recursos. ¿Sí? Vamos a poder hacer una atención adecuada de estos pacientes, asimismo gestionar los recursos, ya que en un primer nivel de atención no van a ser escasos, ¿sí? Y pero asimismo vamos a tener una adecuada atención de estos pacientes. Dentro de esta clasificación se nos va a dividir en 5. ¿Sí? Vamos a tener el triage 1, que son los pacientes que requieren una atención inmediata, ¿sí? Que es decir, que su condición clínica, ¿sí? El motivo de consulta y los signos vitales dicen que la condición está, está poniendo en riesgo la vida del paciente, ¿sí? Que es un paciente que requiere de una atención inmediata. Unos ejemplos de estos podemos ver el paro cardíaco, las hemorragias severas, el paciente que llega inconsciente, que no responde al llamado, ¿sí? Otro caso puede ser el paciente que llega convulsionando, no sabemos su causa, el trauma craneoencefálico severo, es decir, los pacientes que padecen de golpes fuertes en los accidentes de tránsito o hacia una otra causa de trauma, el dolor de cabeza intenso y sobre todo inicio súbito, la epistaxis masiva, es decir, el sangrado nasal, pero que este sangrado genera compromiso hemodinámico en el paciente, es decir, una inestabilidad, que está taquicárdico, está hipotenso, que presenta signos de que se está desangrando, ¿sí? Una fractura abierta, una celulitis periorbitaria, una celulitis de la cara alrededor del ojo, ¿sí? Tenemos también aquí el trabajo de parto y el código blanco, es decir, los casos de violencia sexual. Dentro del triage 2 tenemos los pacientes que requieren una atención en urgencias menor a 30 minutos, es decir, que su condición no es de una atención inmediata, pero que nos da tiempo para poderlo atender en un lapso de 30 minutos, ya que el servicio de urgencias, al ser un servicio de 24 horas, siempre va a tender a estar lleno o a tender a colapsarse. En este lapso de 30 minutos podemos atender a los pacientes con, dice acá, convulsión con una causa conocida, el ojo rojo más dolor intenso, el dolor de oído, un cuerpo extraño en la nariz, la deshidratación grado 2 o grado 3, el esguince, la fiebre alta en niños menores de un año, ¿sí? El dolor, dice acá, el dolor fuerte en el pecho, aquel dolor que no es irradiado, y las crisis hipertensivas, ¿sí? Nos dan un lapso de hasta 30 minutos. Dentro del triage 3 tenemos ya a los pacientes que pueden ser atendidos en un lapso, ¿sí? Menor a 2 horas, ¿sí? Ya nos extiende mucho más el tiempo, sin necesidad de decir que la atención en urgencias está siendo retrasada o que la atención no es de calidad o pues que no se está atendiendo en el servicio de urgencias, ¿sí? En este caso, en el triage 3 tenemos a los pacientes con mareo, sin ningún otro síntoma, solo mareo. La epistaxis, el sangrado por la nariz, sin compromiso hemodinámico, ¿sí? Solamente presenta sangrado y ya. La insuficiencia venosa, ¿sí? Es decir, el dolor de miembros inferiores con vena varice, sin úlcera no sangrante. ¿Sí? Los pacientes que presentan lumbago súbito, es decir, esos que presentan dolor de espalda que de un momento a otro, como dicen coloquialmente, se engatillan y no pueden moverse, no pueden levantarse de la silla ni de la cama, podemos atenderlos en un lapso no mayor a 2 horas.
¿sí? Dice acá, fiebre en niños mayores de 1 año, el dolor abdominal, siempre y cuando no tenga signos de irritación abdominal, es decir, el abdomen no esté duro ni esté distendido, ni el dolor en las extremidades. Aquí ya tenemos el triage 4, que como ven, ya el triage 4 no es una atención por urgencia, sino que es una atención por consulta prioritaria dentro de las siguientes 24 horas. Ya el paciente no va a ser atendido en urgencia, sino que será atendido en consulta externa. Tenemos aquí los pacientes con casos, los que consultan por tos, gripa sin signos de dificultad respiratoria, vómito, diarrea sin deshidratación, el ardor urinario, es decir, la disuria, los cólicos menstruales, ¿sí? El dolor de cabeza mayor a 1 semana de evolución, el orzuelo o el chalación, lo que llaman coloquialmente como un bimbo, ¿sí? La epigastralgia, es decir, el dolor de gastritis, y el dolor de miembros sin limitación. Dentro del triage 5, ya tenemos a la consulta que los pacientes quieren una atención por consulta externa antes de las siguientes 72 horas, ¿sí? Entonces ya la atención se deriva de urgencias a consulta. Entonces, gracias a esta clasificación podemos tener claros esos dos puntos. La urgencia es una situación crítica que implica un riesgo de muerte o de una secuela funcional grave, ¿sí? Y que es una necesidad apremiante de salvar vidas. Con esta clasificación podemos desmentir, ¿sí?, varios mitos o varios comentarios que suelen decir los pacientes. Es que yo me voy por urgencias para que me atiendan más rápido, ¿sí? Es que yo me voy por urgencias porque no alcancé ficha en consulta. Es que yo me voy por urgencias ya que en urgencias van atendiendo por orden de llegada, ¿sí? Como podemos ver, los pacientes son atendidos por orden de prioridad, ¿sí? Por un ejemplo, si llega un señor con un dolor de cabeza de más de 1 semana a urgencias, ¿sí?, pues de un momento a otro llegó un paciente con vómito y diarrea más una deshidratación grado 2 o 3. Este paciente con vómito y deshidratación va a tener una prioridad en cuanto al paciente que tiene dolor de cabeza de más de 1 semana de evolución, ¿sí? Aun cuando este paciente, el dolor de cabeza haya llegado antes, ya que la atención se hace por prioridad, no se hace por orden de llegada.